quiero aprovechar el ratito que tengo para comentar el mazo de desafíos Enfréntate a la Hidra. Es el primero de los 3 mazos que salieron en la expansión del bloque de Teros. Es un mazo muy interesante, especialmente a la hora de jugar uno solo y testear sus mazos y ver lo rápidos y veloces que son. Funciona de forma automática, con lo que podemos jugar nosotros solos sin necesidad de jugar con otra persona, de desearlo con un colega. Incluso si estamos probando y haciendo nuestro mazo, pues nos va también a servir de utilidad y también a modo de entretenimiento. Es bastante divertido a la hora de jugarlo. Este mazo se juega siguiendo las reglas de Magic con una serie de excepciones. Empezamos la partida con el mazo, la biblioteca de la Hidra, en el campo de batalla y con al menos 2 cartas de cabeza de Hidra en la mesa. Cuantas más cabezas, más dificultad. Podemos empezar con una carta de héroe. Estas se repartieron en los lanzamientos de Teros y quizás se puede elegir algo más en los Game Day. Si no lo tienes, no es imprescindible para jugar. Una vez elegida la cantidad inicial de cabezas, empiezas tú mismo a jugar contra la Hidra y después es el turno de la Hidra y así sucesivamente. Se puede atacar directamente a las cabezas de la Hidra. Todas estas cabezas no tienen ataque. Su ataque es 0, su defensa es 3. Con lo que en daño de combate no dañan a tus criaturas. Los daños a la Hidra mediante otra serie de hechizos. Cuando una cabeza deje el campo de batalla, hay una recompensa, generalmente en forma de vidas o en forma de vidas y robar cartas, pero al esta carta irse al cementerio de la Hidra lanza 2 cartas de su biblioteca. Si alguna de esas cartas es una cabeza, entra en el campo de batalla. Si no son cartas de cabeza, van directamente al cementerio de la Hidra. Así que es que cuando cortas una cabeza, otras 2 pueden llegar a ocupar su lugar, a veces peor de la que eliminaste. Además, las cabezas, cada una tiene un texto. Hay especialmente 2 tipos de cabezas: las cabezas normales y las cabezas de élite. Dentro de las cabezas de élite, en lo que es el mazo de la Hidra, estarían unas cartas de cabeza que son más pequeñas, tienen 6 puntos de resistencia y que al eliminarlas te dan 2 vidas y robas una carta. Son las relativamente fáciles de eliminar. A ver si encuentro una por aquí. Aquí la tengo. Por ejemplo, la cabeza brutal y feroz. Sencillamente, en vez de ser una 0-3, es una 0-6 y al eliminarla, al dejar el campo de batalla, pues ganas 2 vidas y robas una carta. Pero dentro de las cabezas de élite también hay otra serie de cartas que son bastante más complicadas, como por ejemplo esta, la cabeza titánica y aullante. Es una 0-8 que tiene la habilidad que al comienzo del paso final de la Hidra, es decir, al comienzo del paso final del turno de la Hidra, cada jugador descarta una carta. O la cabeza de vitalidad salvaje, que al comienzo del paso final de la Hidra lanza otra carta más, en su turno juega 2 cartas. O la cabeza de mandíbulas afiladas, que al comienzo del paso final de la Hidra hace un punto de daño a cada jugador. Así que las cabezas pues tienen algunas sorpresas preparadas para el jugador, aunque se pueden llegar a controlar con cierta facilidad. Por otra parte, en cuanto al turno de la Hidra, cuando comienza a jugar la Hidra, tenemos esa serie de cabezas en el campo de batalla y la Hidra busca la primera carta de la biblioteca y la lanza. Por norma será o un conjuro o una cabeza de Hidra. Los conjuros tienen diferentes efectos, hay algunos realmente divertidos, como la embestida conjunta. Este suele hacer bastante daño, sobre todo si juegas en un nivel de dificultad más elevado, pues hace X puntos de daño a cada jugador, donde X es el número de cabezas en el campo de batalla. Algunas veces he empezado con 5 cabezas y en un solo turno me he quitado 10 vidas, o directamente me ha eliminado esta simple carta. Otras, por ejemplo, te obligan a exiliar criaturas hasta que destruyes una Hidra, o te hacen daño a menos que sacrifiques criaturas, o simplemente vuelven cartas de cabeza de Hidra del cementerio al campo de batalla, o te obligan a buscar cartas de cabeza de Hidra. Otras, por el contrario, te echan una mano y lo que hacen es que giran cabezas de Hidra, o te hacen daño, o sencillamente si hay muchas cabezas pues las giran. Hay otras más, como que lo que hacen es impedir a los jugadores lanzar hechizos hasta el siguiente turno de la Hidra, o que hacen las cabezas indestructibles hasta el siguiente turno de la Hidra. Todo esto es muy divertido y didáctico, porque en el momento en el que termina el turno de la Hidra, ya que hemos visto que las cabezas no hacen daño, la Hidra hace daño a cada jugador por cada cabeza en el campo de batalla.
las cabezas normales, las 0-3, hacen 1 punto de daño y las de élite hacen 2. Así que si uno empieza con 2, 3 o 4 cartas, pues al final del turno recibirá 2, 3, 4 daños o más, tal vez sumados a lo que ha hecho la hidra o que te ha destruido alguna criatura. Este mazo también tiene alguna serie de reglas especiales. Atacas directamente a las cabezas con tus criaturas o con tus instantáneos o conjuros, y no se puede exiliar las cabezas de hidras ni mandar a la mano. En lugar de eso se van al cementerio. Como dejan el campo de batalla, uno se aprovecha de las recompensas de héroe que dispone. Y aparte hay que ignorar cualquier elemento que fuera imposible que la hidra pagara. Por ejemplo, la hidra no puede pagar maná. Efectos que obliguen a la hidra a pagar maná no se aplican. No existen porque la hidra no puede hacer esa función. Además de esto, el jugador será el que tome las decisiones de la hidra, con lo que eso también ayuda a que uno tenga controlado el mazo. Yo sinceramente lo recomiendo. Es un mazo que en unas cuantas partidas se le tiene cogido el punto, pero aún así puede llegar a dar sorpresas. Os recomiendo a que lo probéis, que lo juguéis, si tenéis la oportunidad lo compréis, porque os va a ayudar a controlar mejor vuestros mazos, a ver qué cartas necesitáis para que sean más rápidos, sobre todo si son competitivos contra un mazo que pegue muy rápido y muy fuerte. Sí que insisto en que en unas partidas largas, a partir de un quinto, sexto o séptimo turno, cuando a lo mejor tienes ya 5 o 6 criaturas, tienes a la hidra dominada, no va a poder eliminarte porque eliminas cabezas más rápido de lo que la hidra pueda sacarlas y prácticamente tienes garantizada la partida. Pero estos primeros 2, 3, 4 turnos iniciales son fundamentales para saber lo bueno que es tu mazo. Así que os recomiendo, sin lugar a dudas, que lo probéis, que os divirtáis, pues es realmente entretenido. En otro momentito probaré los otros 2 mazos y os explicaré cómo funcionan, y espero poder colgar también alguna partida contra este mazo para que veáis en movimiento cómo funciona. Los otros 2 mazos son luchar contra la horda de minotauros y enfrentarse a un dios, lo que es a Xenagos, que sí que es bastante más desafiante, especialmente uno solo. Es verdad, se me olvidaba, este tipo de mazos, el mazo de hidra, puedes jugarlo con colegas. Seríais todos los seres que luchan contra la hidra. Las normas serían las mismas, sencillamente sería turnos vuestros, 1, 2, 3, lo que seáis, turno de la hidra. Sí que es cierto, si vas con amiguetes, que hay que poner más cabezas de campo de batalla para que sea algo realmente desafiante, interesante. Si pones 2 cabezas en 2 turnos se ha eliminado la hidra y no sirve de nada. Así que yo recomiendo a partir de 2 personas por lo menos 5 cabezas o más. Es realmente un poco exagerado, pero si queréis que la hidra os plante cara, tenéis que hacerlo de esa manera. De lo contrario, no sería un desafío, sería un mazo realmente sencillo de vencer jugando más de uno. Bueno, lo dicho, os recomiendo encarecidamente que probéis cuando queráis el mazo de Enfréntate a la hidra de Magic.